Entre la poesía académica y la vida cotidiana, una reflexión intercultural desde la Huasteca Potosina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elba Telles y presento la siguiente reflexión en formato de podcast para la materia Teoría Educativa del campo disciplinar y su objeto de estudio. La situación que quiero compartir en este podcast está relacionada con los talleres de creación poética que he impartido en algunas comunidades al interior de la Huasteca Potosina. Se trata de una experiencia personal que aún sigo trabajando porque me dejó una sensación de deuda ética y pedagógica con los alumnos y alumnas con quienes conviví. A partir de esta vivencia, realizaré una reflexión crítica desde los enfoques del estructuralismo y la interculturalidad, con el propósito de comprender las tensiones entre el discurso educativo, la cultura local y la práctica docente. Cuando iniciaba mi experiencia como tallerista, visité una comunidad a la cual llamaré Comunidad T, enclavada en la Sierra Huasteca. Para llegar, era necesario descender caminando una cuesta que conducía al río. Alrededor se vendían artesanías hechas de palma, mandarinas, entre otras cosas. Y el edificio educativo se encontraba a escasos metros del caudal del río. Al llegar, me mostraron una biblioteca escolar precaria, donde apenas unos cuantos libros descansaban recargados contra una pared llena de salitre. Me presentaron a un grupo de cerca de 20 alumnos y alumnas, adolescentes tímidos, cubiertos con sudaderas negras, como una forma de protegerse emocionalmente en los inicios de una pubertad y resistiendo el incansable calor de estas tierras. Después de una breve dinámica de presentación, en la que he de confesar que me costó memorizar muchos nombres, decidí presentarles a un autor que, en ese momento, se consideraba fundamental, el gran poeta mexicano Ramón López Velarde. Leímos fragmentos de Suave Patria, intentando despertar en ellos un sentimiento de amor por su tierra a través de un lenguaje que con el tiempo comprendí estaba profundamente alejado de su realidad cotidiana. A pesar de intentar adaptar las dinámicas, los resultados fueron limitados. No logramos generar poemas completos y apenas surgieron algunos dibujos. Al final del taller, solo pude entregar 3 líneas poéticas para un libro comunitario, lo que me dejó con una profunda sensación de culpa, inexperiencia, incluso deuda moral. Desde el enfoque estructuralista, esta experiencia puede analizarse como el encuentro entre dos estructuras culturales distintas. La estructura educativa académica, que privilegia ciertos autores, lenguajes y formas legítimas de la poesía, y la estructura sociocultural de una comunidad marcada por otras prioridades, saberes y experiencias. El estructuralismo permite observar cómo la institución educativa reproduce un canon cultural que se presenta como universal, pero que en realidad responde a una lógica centralizada y urbana. En este sentido, la poesía académica funciona como una estructura simbólica que establece qué voces son válidas y cuáles quedamos al margen. La dificultad de los alumnos para producir poesía no fue una falta de capacidad, ni de talento, ni de inspiración, sino el resultado de una estructura que no dialogaba con su experiencia vital. Desde una perspectiva intercultural, esta experiencia evidencia una ruptura entre el diálogo entre culturas. La intercultural no implica solo llevar contenidos a una comunidad, sino reconocer y partir de los saberes, lenguajes y sensibilidades locales. En la comunidad T, los alumnos no habían tenido un acercamiento previo a la poesía escrita, no por desinterés, sino por sus condiciones de vida, las cuales priorizan la satisfacción de necesidades básicas. Antes que un libro de poesía está la comida, antes que un poeta consagrado está el río, la montaña, los abuelos, la vida cotidiana, el territorio. Al insistir en una figura poética ajena a su contexto, se produjo una forma de imposición simbólica que, aunque no intencional, limitó la posibilidad de expresión auténtica. Solo cuando el taller se reorientó hacia lo inmediato, el amor al paisaje, la familia, el cuerpo, comenzaron a surgir algunas líneas poéticas, sencillas, pero profundamente significativas.
Esta experiencia me llevó a cuestionar profundamente mi práctica docente y mi propia formación académica. Comprendí que la poesía no debe imponerse como un modelo acabado, sino abrirse como una experiencia sensible que parta de la observación y el reconocimiento de lo propio. La sensación de deuda que arrastro desde entonces no se relaciona únicamente con los resultados del taller, sino con la necesidad de replantear el sentido de la educación cultural en contextos comunitarios. A partir de esta reflexión, surgió el fortalecimiento de mi proyecto de la biblioteca de barrio, con la intención de acercar primero la poesía a las sensaciones, al entorno inmediato, a la experiencia corporal, al territorio, antes de presentar a los grandes referentes históricos. En conclusión, esta vivencia muestra la importancia de construir prácticas educativas sensibles al contexto, capaces de dialogar con las realidades culturales de las comunidades. El análisis desde el estructuralismo y la interculturalidad permite comprender que la educación poética no fracasa cuando no se ajusta a los cánones académicos, sino cuando no escucha las voces que intenta convocar. Reflexionar sobre estas experiencias es un paso necesario para transformar la educación desde una mirada más justa, situada y humana. Hasta la poesía siempre. Este es un podcast producido por Elba Telles para Casa Tlacuacha.